Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Hoy vamos a destapar una de las conspiraciones económicas más ambiciosas y peligrosas que podrían estar gestándose en este momento. Cómo Donald Trump, junto con el proyecto 2025, podría estar planeando desestabilizar la economía de Estados Unidos, culpar a la Reserva Federal, abolirla y centralizar todo el control económico en el Tesoro norteamericano. No es una teoría sacada de la nada. Vamos a basarnos en varios textos, en varios videos que analizan las acciones de Trump y en 3 documentos claves que incluyen, por supuesto, la teoría de David Rogers Webb, el capítulo de Paul Winfrey sobre la Reserva Federal en el proyecto 2025 y un extracto del propio manual conservador. Yo te pido que te quedes y que te prepares porque esto va a ser largo, detallado y quizás va a dejarlo con ganas de aprender más. Así que empezamos. Bueno, vamos a ver este video de Donald Trump. En este video él dice que desde 1789 hasta 1913 Estados Unidos fue una nación respaldada por aranceles, ¿ok? Y proporcionalmente que eran mucho más ricos que los demás países, ¿no? Y mucho más ricos de lo que siempre han sido. Tan ricos decía él, de hecho, que en la década de 1880 se tuvo que establecer una comisión para decidir qué iban a hacer con las enormes sumas de dinero que estaban recolectando, ¿no? Estaban recolectando dinero tan rápidamente, según él, que no sabían qué hacer con él. Y bueno, ahí en su conversación con Marco Rubio, una especie de discurso, pues dice, ese sería un buen problema, ¿no? Tener ese problema. Lo cierto es que él establece allí una realidad histórica, ¿no? Él dice que ahora no van a tener ese problema, que ahora van a cambiar las cosas y que van a recolectar mucho dinero, ¿okay? Que seguramente también van a tener una comisión para determinar qué iban a hacer con ese dinero. Pero sobre todo lo importante es cuando él dice, luego en 1913, por razones desconocidas para la humanidad, establecieron el impuesto sobre la renta para que los ciudadanos, en lugar de los países extranjeros, bueno, comenzaron a pagar el dinero necesario para dirigir nuestro gobierno. ¿Ok? Habla de 1913 y también habla de 1929, la Gran Depresión. En ambos momentos, bueno, en uno nace la Reserva Federal y en el otro pues se produce un momento histórico donde la Reserva Federal tiene mucho que ver, mucho que ver. Then in 1913, for reasons unknown to mankind, they established the income tax so that citizens, rather than foreign countries, would start paying the money necessary to run our government. Then in 1929, it all came to a very abrupt end with the Great Depression, and it would have never happened if they had stayed with the tariff policy. It would have been a much different story. They tried to bring back tariffs to save our country, but it was gone. It was gone. It was too late. Nothing could have been done. It took years and years to get out of that depression. En lo que dice hay una conexión implícita con la Reserva Federal porque la Fed y el impuesto sobre la renta surgieron en el mismo año, 1913. Y hay ciertos círculos críticos pues, del sistema financiero actual que a menudo vinculan ambos, bueno, como símbolos de un cambio hacia un control centralizado que debilitó la economía. Y ya sabemos pues que hay un grupo político importante en Estados Unidos que está pidiendo hace tiempo el desmantelamiento de la Reserva Federal. Pero quiero hablarles del proyecto 2025. Es muy importante que yo les hable de esto, qué es el proyecto 2025 y sobre todo las acciones de Trump. Vamos a tratar de ver un poco más allá de lo simple, ¿no? Porque sabemos que el Tesoro de Estados Unidos necesita dinero, tiene un problema grandísimo de deuda y ese dinero lo van a intentar sacar de donde sea. Sabemos que las tarifas, bueno, son una forma de forzar a los otros países a que financien la deuda de Estados Unidos, también una manera de llevarlos a la mesa de negociación para obligarlos a comprar bonos del Tesoro y que no busquen otras alternativas. Pero yo creo que hoy podemos ir más allá de eso, porque creo que estamos más allá de eso. Para entender este lío, primero necesitamos saber qué es el Project 2025.
Como saben, es un documento de 922 páginas creado por el Heritage Foundation y más de 50 organizaciones conservadoras en los Estados Unidos. Fue lanzado como una guía para el próximo presidente conservador que tomara el poder en 2025. Lo llaman Mandate for Leadership 2025, ¿no? Dicen The Conservative Promise. Y su objetivo es claro, ¿no? Desmantelar el gobierno federal, darle al presidente poderes casi absolutos y empujar una agenda ultraconservadora y nacionalista. ¿Ok? Ellos quieren achicar el gobierno, eliminar regulaciones, despedir a miles de empleados federales y borrar programas como Medicare, Medicaid, o por lo menos restaurarlos, ¿no? Todos también mientras atacan lo que se llama agenda woke, diversidad, la famosa equidad, aborto, lo que sea que no encaje con esa visión conservadora. En todo eso, aquí en el Mercurio estamos muy de acuerdo en muchas de esas cosas y también en el desmantelamiento de la Fed, pero ese no es el punto, no es en lo que nosotros estemos de acuerdo. Vamos a ver realmente de qué se trata esto. ¿Okay? Durante la campaña, Donald Trump juró que no tenía nada que ver con ese proyecto 2025. Dijo, de hecho, no lo he leído, no quiero leerlo. Lo decía casi como si fuera un chiste. Pero ahora, en sus primeros 60 días de este segundo mandato, pareciera que está siguiendo el guión al pie de la letra. Según el Project 2025, hay una página que se llama Project 2025 Tracker, que es un seguidor de cómo se van cumpliendo ese proyecto 2025. Es un sitio web que sigue su progreso. Y Trump ya ha cumplido el 41% de las propuestas del manual. Ha firmado 92 órdenes ejecutivas y muchas son copias exactas de lo que pedía el Project 2025. Hay algunos ejemplos concretos. Uno es desmantelar el gobierno. Y sabemos que desde el día 1 Trump reinstauró el famoso Schedule F, como el calendario F, que es una orden que le permite despedir a empleados federales como si fueran extras de una película. También tomó control de agencias independientes como la FTC, la SEC, con otra orden ejecutiva, algo que el Proyecto 2025 pedía explícitamente para centralizar el poder. También creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, famoso DOGE, con Elon Musk, que está ya a cargo, ¿no? Para recortar personal, programas a diestra y siniestra. Esto no estaba exactamente en el manual, pero es quizás la fantasía húmeda de los conservadores llevada ya al extremo, sobre todo con Elon Musk eliminando el USAID, el USAID, algo que ni siquiera el proyecto 2025 se atrevió a sugerir directamente. En el tema de la inmigración ya se firmaron 8 órdenes ejecutivas sobre inmigración, todas alineadas al proyecto 2025. Tropas en la frontera sur, emergencia nacional, sanciones a países que no acepten deportados, pero fue más allá, prohibió la ciudadanía por nacimiento, una idea tan radical que ni siquiera el manual la mencionaba directamente. Y bueno, por supuesto huele un poco a inconstitucionalidad por todos los lados, ¿no? Pero, repito, ese no es el tema de este programa que estamos haciendo. También ahí se destaca la cruzada anti-woke. El 10% de sus órdenes van contra todo lo woke, lo cual es una buena noticia para todos nosotros, los anti-woke, porque evidentemente no nos gusta nada de ese aspecto de la ingeniería social. Ha terminado programas de diversidad, el famoso DEI, ha ordenado que el gobierno reconozca solo 2 sexos y que todas las contradicciones sean, digamos, todas las contrataciones que se hagan sean por mérito puro, ¿no? El Project 2025 tiene la palabra woke escrita por todas partes y Trump está cumpliendo como si fuera su tarea escolar. Repito, en ese sentido, genial. Y no solo está siguiendo esas ideas, está contratando a los autores de esas ideas. Está Ross Vought, que escribió partes del proyecto 2025, ahora dirige la Oficina de Gestión y Presupuesto. Está John Ratcliffe, que es otro colaborador, está en la CIA. Hay más nombres claves detrás de esto. Está Paul Dance, que es el director original del proyecto, y Stephen Groves, coeditor del manual, ambos de Heritage. No olvidemos a Kevin Roberts, presidente de Heritage, que escribió, digamos, el prólogo prometiendo salvar a Estados Unidos. Estos son los cerebros detrás del plan y Trump los tiene en su equipo ya.
Ahora bien, ¿por qué esto importa? Porque el Project 2025 no es solo un montón de ideas regadas, que usted creerá algunas que son locas, otras que no, unas estará de acuerdo, en otras no. Es un mapa para darle a Trump una especie de control total. Y él lo está siguiendo a una velocidad que marea, ¿no? Pero esto es solo el comienzo, porque ahora vamos a ver lo que realmente nos interesa aquí, que es cómo encaja la Reserva Federal, las tarifas y un posible colapso económico en este esquema. Entonces vamos a hablar de la teoría de David Roger Webb sobre la Reserva Federal. Vamos a colocar un video de Scott Bessent. Scott Bessent es el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y esto que van a ver es una entrevista, un extracto, una entrevista que dio antes de que le dieran ese cargo. Ni siquiera estaba seguro que ese cargo iba a ser de él. Vean lo que dicen, vean cómo habla de que en estos próximos 4 años va a haber un cambio fundamental, una especie de nuevo Bretton Woods, una especie de nuevo Tratado de Versalles, y que él quiere formar parte de ese momento, que está preparado para ello. Y por supuesto, esto es un video que nos deja ver que lo que hemos venido advirtiendo en el Mercurio Oro Nunca no es conspiración, y que la necesidad de prepararnos estaba ahí. Por eso hemos hablado tantos años de que se preparen, que preparen su cuerpo, su mente, su dinero, que compren oro y plata, que se vayan posicionando, que salgan de sus deudas. Veamos lo que dice Scott Bessent. I think as an economic historian and someone who's been in markets for 40 years, I actually think I'm starting to look like it now, is, I think we're also at a unique moment geopolitically, and I could see in the next few years that we are going to have some kind of a grand global economic reordering. There's something on the equivalent of a new Bretton Woods, or if you want to go back, like something back to the Steel Agreements or the Treaty of Versailles. There's a very good chance that we are going to have to have that over the next 4 years, and I'd like to be a part of it. I've studied this. I think it's kind of a unique skill set. Bueno, fíjense, es muy importante. Lo está diciendo quien ahora es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Por otro lado, quiero que veamos otro video para anticipar todo esto. Vamos a ver el video del economista, el profesor Jeffrey Sachs, que por cierto una vez muy amablemente nos contestó. No nos dio el tiempo para grabar la entrevista, pero nos contestó un cuestionario, creo que en ese momento eran de 8 preguntas, que están publicadas en el mercurion.com, y nos da mucha alegría de que nos haya podido atender. Todavía está ahí colgado, búsquenlo, totalmente gratuito. Veamos lo que dice Jeffrey Sachs y pensemos un momento. He's not going to solve the budget crisis. He's not going to solve the trade deficit because that comes from the budget crisis. But what he's going to do is lower the living standards of our country and the world, because trade is beneficial in living standards. It's called gains from trade. We buy more cheaply, we sell goods that we have a comparative advantage, and both sides gain from trade. Of course, we overdo it because we overspend, but that's a completely different thing. No one's ripping off the United States by these numbers. So I don't know whether it's just rhetoric or ignorance or confusion, but it's unbelievably bad economic policy. Bueno, fíjense, él dice que Trump no va a resolver la crisis presupuestaria con las tarifas, que no va a resolver ni siquiera el déficit comercial, porque eso viene de la crisis presupuestaria, que el problema es el gasto realmente. Pero lo que sí va a hacer es bajar los estándares de vida de los estadounidenses y del mundo entero, porque el comercio, como sea, es beneficioso para los estándares de vida. Todo lo que él recuerda ahí, él le llama ganancias del comercio. Es decir, Estados Unidos compra más barato, ¿no? Y vende bienes en los que Estados Unidos tiene ventaja comparativa y ambos lados se supone que ganan con el comercio. Pero que, por supuesto, el problema es que se exceden y gastan más de lo que tienen. Pero dice que eso es algo completamente para otra conversación. Básicamente dice que nadie está estafando a los Estados Unidos con esos números de los que habla Trump, y que lo que viene es básicamente confusión,
y caos, ¿no? Porque esta retórica de Trump, él dice, bueno, no sé si es que es ignorancia, él no lo quiere decir, pero a mí me deja pensando, ¿no? Porque dice que es una política increíblemente mala. ¿Por qué harías algo increíblemente malo? Sobre todo siendo presidente de los Estados Unidos. Y sabemos el calibre de profesor que es Jeffrey Sachs. Entonces, esa es la pregunta. Y por ahí nos vamos a ir metiendo, ¿no? Vamos a entrar entonces en la cabeza de nuestro amigo David Roger Webb. Ustedes deben recordarlo porque lo entrevistamos aquí un par de veces. Hablo de un ex gestor de fondos de cobertura, el escritor de The Great Taking, de La Gran Toma. Insisto porque es necesario, ¿no? En el Mercurio fuimos los primeros en traducir su libro, La Gran Toma, al español. También su documental en español. Y fuimos los primeros de habla hispana en entrevistarlo. Ya posteriormente, de hecho, quedó una amistad y siempre nos da tiempo incluso para conversaciones privadas que nosotros pasamos para el Grupo Los 50. De hecho, nos dio una que eran 15 recomendaciones de cosas que debíamos hacer. Todo eso lo hemos pasado a nuestros miembros exclusivos del Grupo Los 50. Bueno, todos sabemos que la Reserva Federal no es un héroe que salva la economía. Básicamente es un villano creado por un cártel bancario para controlar todo el sistema económico y el sistema financiero. David Roger Webb explica eso con mucha facilidad. Cómo nació la Fed, cómo ha usado las crisis y las guerras para consolidar su poder. De hecho, ha estado en una gira en Estados Unidos con el autor de La Isla de Jekyll, que es el lugar, un libro extraordinario, que ustedes saben, La Isla de Jekyll es el lugar donde nació la Reserva Federal. Han estado en una gira tratando de ir a hablar pues, con los congresistas, con los representantes y con la gente para darles o explicarles el peligro de la Gran Toma. Esto es clave, todo lo que estoy diciendo, para entender cómo Trump y el proyecto 2025 podrían estar planeando desestabilizar la economía. ¿Ok? Entonces, repito, el video de Trump es muy importante. Ahí veíamos, lo voy a colocar un poco en pantalla, para que una vez refresquemos una vez más que sus ideas de alguna manera sugieren que el gran problema empieza en 1913. No dice que van a desmantelar la Fed, pero habla de esa fecha y nos pone a pensar. Y nos dice que esa misma fecha nació el impuesto sobre la renta y que cambió todo, ¿no? Y también debemos recordar que Trump en varias ocasiones ha hablado de la deuda no legítima. De hecho, como sugiriendo que pudieran hacer default sobre partes de la deuda. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las ideas claves de David Roger Webb? Un poco para hablar de esto. Bueno, es que la creación de la Reserva Federal en 1913 por un grupo de banqueros poderosos, JP Morgan, Rockefeller, los Kuhn, los Loeb, se reunieron en secreto en Jekyll Island para planear la Reserva Federal, que empezó a operar ya realmente en 1913, 1914. Antes, en 1907, habían orquestado una crisis financiera para justificarla. ¿Por qué? Bueno, porque los bancos independientes del oeste y del sur de Estados Unidos y las industrias que se autofinanciaban estaban fuera de su control y básicamente querían dominarlo todo. ¿Ok? La Fed creó dinero de la nada para empezar a comprar bonos del tesoro y financiar la Primera Guerra Mundial. Luego usaron esos bonos como una base para prestar al público, cobrando intereses sobre deuda que ellos mismos generaron. Entonces esclavizaron a la sociedad básicamente. Todo nuestro esfuerzo económico, en ese caso de la sociedad en ese momento de Estados Unidos, termina pagando pues los intereses a los bancos. Esclavitud financiera, pura y dura. Por eso que evidentemente la idea de que desmantelen la Fed nos encanta a todos, pero ese no es el punto de hoy. Entonces, llegó la Gran Depresión. En los años 20 la Reserva Federal creó un ciclo de auge y caída, el famoso boom bust. En 1933, recuerdan, cerraron, los que han leído los libros, todos los bancos durante el Bank Holiday y solo dejaron reabrir a los que controlaban el sistema, ¿no? Eliminando, por supuesto, a la competencia. Mantuvieron condiciones económicas muy apretadas, precios bajos, para que la gente no pudiera pagar deudas, lo que llevó a la quiebra del 80-90% de las empresas públicas, absorbida por los bancos, por supuesto. También pasaron a confiscar el oro. En 1933 confiscaron el oro del público, diciendo que era para expandir el crédito, pero no lo hicieron. Aquí es donde David Roger Webb dice
que el verdadero motivo era realmente eliminar cualquier alternativa al sistema de la Reserva Federal. Porque si la gente hubiese tenido oro, podría operar en una economía paralela. Entonces tenían que acabarlo antes. Y luego habla del endgame actual, del final del juego actual, ¿no? Él advierte, David Roger Webb, que estamos en una fase final muy similar. Las crisis modernas, la burbuja de .com, la crisis del 2008, luego el COVID, todo eso es parte de un plan para confiscar activos financieros, acciones, bonos, a través de derivados y de contrapartes centrales de compensación, los famosos CCP, los CCPs o los CCPs, ¿no? Esos CCPs concentran todo el riesgo y están diseñados para colapsar, permitiendo a los bancos apoderarse de todo. Y por supuesto, todo lo que sea digital va a ser muy fácil o muy atractivo para estos bancos apoderarse, ¿no? Entonces, aquí estaríamos muchos de nosotros en el riesgo, pues, de que sean tomadas nuestras riquezas, pues, el dinero básicamente, ¿no? La riqueza de las personas. Y luego Webb dice, bueno, que las guerras siempre han sido claves para escalar el poder de la Reserva Federal, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Y hoy, bueno, hay una guerra híbrida global, lo sabemos, hay tensiones en Europa y hay emergencias que podrían ser el pretexto para confiscaciones. ¿Por qué esto importa? Webb, de alguna manera, nos da el manual histórico de cómo los bancos centrales usan las crisis para consolidar el poder. Yo siempre les he dado a todos mis suscriptores aquí en el Mercurio la posibilidad de que descarguen el libro de Jekyll Island. También voy a colocar en este video no solamente el libro de Jekyll Island, sino voy a colocar también el documental de David Roger Webb que nosotros traducimos y también una entrevista que le hicimos acá, ¿no? Para que, bueno, tengan una idea todos los nuevos suscriptores, ¿no? ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco del tema de Trump, del Project 2025 y cómo podría estar siguiendo ese mismo guión, que es provocar un colapso, culpar a la Reserva Federal y tomar el control. ¿Okay? Por supuesto, aquí tenemos que entender que todo esto son juegos sumamente complejos. ¿Okay? No estamos ni siquiera ni cerca de insinuar que así va a ser exactamente todo. Simplemente tenemos una guía conceptual de lo que estamos viendo, pues, ¿no? Fíjense, yo les voy a mostrar ahora un extracto del capítulo sobre la Reserva Federal en este Mandate for Leadership 2025, en este escrito, ¿no?, del proyecto 2025. Ese extracto del Mandate for Leadership 2025, escrito por expertos como Alexander Salter, Judy Shelton, una persona muy importante, fue un momento ex candidata para asumir las riendas de la Reserva Federal por Donald Trump, Peter Senoch, y Paul Winfrey. O sea, de hecho, Paul Winfrey es el autor principal. ¿Okay? Esta parte es muy importante, amigos, y es una crítica feroz que se hace a la Reserva Federal y propone reformas radicales, algunas tan extremas como abolirla. ¿Okay? Y esto está directamente en el Project 2025 y nos muestra cómo planean atacar a la Reserva Federal desde un ángulo ideológico y práctico. ¿Okay? Bien merecidamente, ¿ok? Totalmente de acuerdo. Y todo lo que dicen es totalmente correcto. Eso es una organización maligna. Ahí estamos claros. Que ha esclavizado a generaciones enteras. ¿Ok? Y al mundo entero, básicamente. Ahora bien, ¿qué críticas se hacen allí en ese que hace básicamente Paul Winfrey a la Reserva Federal? Dicen que la Reserva Federal ha fallado desde el principio, que prolongó la Gran Depresión con una mala gestión del dinero y que causó recesiones cada 5 años en promedio desde 1913, que no estabiliza nada, que lo empeora todo. También hablan de su mandato dual, que es muy problemático. Dicen que desde los años 70 la Reserva Federal tiene que mantener estabilidad de precios y máximo empleo. Eso es lo que llaman el dual mandate de la Reserva Federal, el mandato dual. Pero que eso es un desastre. Intentar afinar la economía en tiempo real genera inflación y recesiones. Y el texto dice que este mandato dual, es interesantísimo, es una excusa para políticas inflacionarias que causan más daño que bien. ¿Okay? Hablan también de la falta de independencia. Aunque se supone que la Reserva Federal es autónoma, siempre cede a presiones políticas, especialmente en crisis, y que ha sido usada para promover agendas como la ESG, que ustedes saben, el tema ambiental, social y gobernanza, ESG,
Y, por supuesto, pierde ahí su neutralidad, ¿no? También imprime dinero para financiar déficits federales, beneficiando al gobierno y básicamente a Wall Street, ¿no? También hablan de la expansión de su poder porque dicen que desde 2008 la Reserva Federal acumuló 9 trillones en activos. De esos 5.5 trillones son en deuda federal y 2.6 trillones en valores hipotecarios. Esto, por supuesto, distorsiona los mercados. Los precios de las casas subieron 42% entre 2020 y el 2022. Y también eso subsidia los déficits del gobierno. También paga intereses sobre reservas excesivas, 3.1 trillones, que es un regalo pues para los bancos básicamente. Y hablan del riesgo moral. Dicen que su rol de prestamista de última instancia fomenta la especulación y fomentan los rescates, creando bancos demasiado grandes para fallar. Esto hace que los bancos tomen riesgos muy locos sabiendo que la Reserva Federal los va a salvar. ¿Cuáles son las propuestas del Project 2025 y de Winfrey? Eliminar el mandato dual. Ellos quieren que la Reserva Federal, por lo menos para empezar, se enfoque solo en la estabilidad de los precios. Básicamente, para empezar por lo menos. Y que saquen de allí el objetivo del empleo. Dicen que esto va a reducir recesiones y evita que la Fed sea una herramienta política. También quieren limitarlo como prestamista de última instancia. Ellos dicen que reducir los rescates para que los bancos sean más prudentes es lo necesario. O sea, eliminar esa figura del rescate. Y los bancos van a ser más prudentes, no van a especular como locos, ¿okay? Y vamos a tener menos riesgo para la gente. Como que al final es la que termina pagando todo ese desastre, ¿no? Ya sabemos que ha pasado en todas las crisis. Por supuesto, también proponen que hay que bajar los 9 trillones a 1 trillón, o sea, reducir el balance de la Fed, limitando compras a bonos del Tesoro y prohibiendo intervenir en mercados como el tema de los valores hipotecarios o la deuda corporativa, que eso quitaría poder a la Reserva Federal para salvar la economía. ¿Okay? También hablan de que se dejen de pagar los intereses sobre esas reservas, porque eso forzaría a los bancos a prestar dinero al público en lugar de acumular reservas, cortando entonces el flujo de dinero fácil a Wall Street. ¿Okay? Y hablan de reformas monetarias, pero aquí viene lo jugoso. Básicamente dicen que debe haber una banca libre, que se tiene que abolir la Reserva Federal y dejar que los bancos emitan dinero respaldado por commodities, básicamente el oro, pues, ¿no? Todo esto regulado por competencia, que sería un sistema sin banco central. Hablan del estándar oro, que es volver a un sistema donde el dólar esté respaldado por el oro, limitando la capacidad del gobierno de imprimir dinero. También hablan de las reglas monetarias. Dicen, si no abolimos la Fed, imponer reglas estrictas como la regla del Key Percentage de Milton Friedman, que es crecer, digamos, el dinero a un ritmo fijo como 3% anual, por ejemplo, o un objetivo de PIB nominal, el famoso NGDP targeting, NGDP targeting. Entonces, esas son las propuestas. ¿Y quiénes son los autores claves ahí? Paul Winfrey. Paul Winfrey es el autor principal, economista, conservador y ex asesor de Trump. De hecho, fue subdirector del Consejo de Política Doméstica y lideró el equipo de transición para la Oficina de Gestión y Presupuesto en 2016. Es decir, fue miembro del equipo de Trump. Y por supuesto es miembro del equipo de Trump. Solamente que hoy no ocupa un cargo. Entonces es un peso pesado detrás de esas ideas. Ahí está Alexander Salter, está Judy Shelton, Peter Assange. Judy Shelton es muy importante. Esa es la mujer detrás de la idea de los famosos bonos de oro, de que Estados Unidos empiece a sacar al mercado bonos respaldados en materias primas, en específico en oro. Fue ex candidata, pues, ¿no? Es ex candidata para presidir la Reserva Federal nominada de Trump. Esos son los colaboradores que aportaron la crítica académica y propuestas como el estándar oro o la banca libre. ¿Por qué esto importa? Porque el Proyecto 2025, bueno, ve a la Reserva Federal como un monstruo que hay que matar o hay que castrar. Y en eso estamos de acuerdo. ¿Okay? Pero quizás lo que venga después tampoco nos conviene. Pero esa es otra discusión. ¿Okay? Las propuestas de esta gente
que es reducir el balance, limitar el poder de la Fed o abolirla, son el primer paso para desestabilizar la economía y culparla del caos. ¿Ok? Entonces, esto encaja con las ideas de David Roger Webb sobre cómo la Reserva Federal usa crisis para consolidar poder. Aquí es donde Trump podría usar una crisis para destruirla. ¿Ok? De manera que lo que le estoy tratando de decir es que quizás con las tarifas, entre otras cosas, están forzando una crisis. ¿Ok? Entonces recuerden, Paul Winfrey, muy importante. Yo quiero que profundicemos en este capítulo de Paul Winfrey porque forma el núcleo de la visión del Proyecto 2025 sobre la Reserva Federal. ¿Ok? Aunque ese documento nos da, digamos, el panorama general, podemos inferir detalles específicos de su enfoque basándonos en su perfil y en el tono del documento, ¿no? Winfrey es un economista conservador con experiencia en la administración Trump. Fue nada más y nada menos, como le decía, director de política presupuestaria y director adjunto del Consejo de Política Interior del primer mandato de Trump. Y, por supuesto, que todo lo que escribe allí es básicamente un tiro en el cerebro de la Reserva Federal. ¿Okay? Y las propuestas específicas, repito, retornar al estándar oro. Él aboga para volver a un sistema donde el dólar esté respaldado por oro. Eso limitaría la capacidad del gobierno para imprimir dinero sin respaldo, como les digo, como en los días previos a 1913. ¿Okay? Lo que Trump hablaba en su video. ¿Okay? Entonces, en ese documento menciona que el GOP ha considerado esto desde 2012 y Winfrey, con su visión conservadora, lo vería como una forma de disciplinar al gobierno. Interesante, ¿no? Entonces, abolir la Fed es muy radical, claro que sí, pero Winfrey también pudiera sugerir la regla como la del K percentage de Milton Friedman, crecer el dinero a un ritmo fijo del 3% anual. Eso también le quitaría discreción a la Fed y evitaría que esas políticas pues las usen para inflar la economía antes de las elecciones. La abolición total es la propuesta más extrema. ¿Okay? Ahí habla de la banca libre, que es eliminar la Reserva Federal y dejar que los bancos entonces emitan dinero respaldado por oro, por plata, lo que sea, materias primas, ¿no? Eso devolvería el control monetario al mercado y al tesoro, bajo la influencia directa de Trump. Escuchen, al tesoro. Es decir, quedaría prácticamente el tesoro libre de cualquier freno, básicamente. Estarían saliendo de la Reserva Federal. Entonces, Winfrey insiste aquí que hay que reducir el balance de la Fed de 9 trillones a 1 trillón y que se les prohíba comprar valores hipotecarios, deuda corporativa. Eso también cortaría la capacidad de la Fed de intervenir en los mercados. Y, bueno, básicamente le estás cortando las alas. Entonces, ¿cómo se desarrollaría el proceso según Winfrey? Bueno, primero, reducir el poder de la Fed, implementar reformas inmediatas, eliminar el mandato dual, reducir el balance, limitar los rescates. Esto debilitaría a la Fed, haciéndola menos capaz, digamos, de responder a una crisis económica que normalmente ellos mismos provocan. Aparte, provocarían, el paso 2 sería, lo primero es debilitar a la Fed o abolirla. El paso 2 de esta gente, de esta conspiración de la que estamos hablando, económica, es provocar una crisis. ¿Okay? Entonces, claro, con menos herramientas, sin un balance masivo ni rol de prestamista, la Fed no puede evitar un colapso deflacionario, sobre todo si las tasas suben y la liquidez se seca. ¿Okay? Entonces, si Trump y su equipo con tarifas o con lo que sea que vayan a hacer generan una crisis y la Reserva Federal no tiene herramientas, ¿cuál es el paso 3? El paso 3 es generar la narrativa ya con fundamento de que hay un culpable, que hay que culpar y abolir a la Fed. En medio del caos, Trump y su Project 2025 y su gente van a culpar a la Reserva Federal. Esto tú y yo lo sabemos, que tenemos años en esto, pero la gran mayoría de las personas en Estados Unidos ni siquiera sabe que existe la Reserva Federal. Entonces, cuando se genera una crisis, se genera la oportunidad de conseguir un culpable y de poder justificar una narrativa. Entonces van a vender que aquí hubo ineptitud, ¿okay? Se causa, como digo, la crisis, como una gran depresión, y esto la gente pues va a decir, no, perfecto, vamos a abolir a la Reserva Federal y vamos a pasar el control al Tesoro, básicamente, porque eso es la solución de la gente de Trump, que el Tesoro tenga
decisión total. Entonces, el paso 4 es ir a un nuevo sistema, porque con la nueva, con la nueva administración, sin la Fed estaría fuera. Winfrey ahí lo que propone es o un estándar oro o una banca libre, centralizando el poder monetario en el tesoro bajo Trump, ¿ok? En Scott Bessent. Por eso es que Scott Bessent decía en el video, vamos a un cambio radical, vamos a un nuevo Bretton Woods, vamos a un tratado de Versalles, pero para ir a todo eso, a nivel de comercio internacional, tienes que reformarlo de adentro, porque no vas a hacer ningún cambio si el monstruo sigue vivo adentro. ¿Por qué todo esto importa, amigos? Winfrey da el plano práctico para destruir la Reserva Federal. Sus ideas no son solo teoría, son un plan que paso a paso puede ir formando una serie de lineamientos que Trump va a ir cumpliendo y usando un colapso económico como excusa, lo cual no sería nuevo. Esto encaja con la visión de David Roger Webb de que hay crisis orquestadas para consolidar el poder, con un giro que en lugar de fortalecer a la Fed, la eliminan para darle el control a Trump, al tesoro, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hablar de la relación del proyecto 2025 y las acciones de Trump y la teoría de David Roger Webb. Ahora vamos a tratar de juntar todo, ¿ok? Porque, por supuesto, las teorías de David Roger Webb son muy importantes. La gran toma es lo que nos alerta a nosotros. Es el plan completo, paso a paso, cómo podría desarrollarse. Como una especie de plano, ¿no? Para entenderlo. Primero, deslegitimar a la Reserva Federal. Trump, sabemos, dice que la Reserva Federal y el Income Tax nacen en 1913, empobrecen a los Estados Unidos, la pintan como el enemigo público número 1, que no deja de ser cierto. Luego entra el proyecto 2025 y te dice, en el capítulo de Winfrey, que bueno, la Fed es ineficiente, es corrupta, es políticamente sesgada y causa los problemas. Y David Roger Webb nos dice, refuerza todo esto diciendo que la Fed, bueno, sí, fue creada como un cartel para esclavizar a la sociedad con deuda. Bueno, aquí no tenemos nada que discutir. Trump está sembrando ahora la narrativa para que cuando llegue el colapso, nadie tenga el problema de decir, liberémonos lo de la Fed. El paso 2, como les digo, entonces sí sería provocar un colapso deflacionario. Algunos expertos claves dicen que las altas tasas, de subir las tasas de interés rápidamente, todo el problema que tenemos ahora, una escasez de dólares, ¿ok? De liquidez, ¿no? Tenemos, aparte de la inteligencia artificial, empeorando el desempleo. Todo esto puede aunar en una depresión muy deflacionaria, por supuesto. No poco deflacionaria, muy deflacionaria. Luego tenemos en el proyecto 2025 que Winfrey propone reducir el balance de la Fed y limitar su poder. Es decir, sin rescate, sin compras masivas, las dejas incapaz de evitar un colapso. Es decir, de otra vez meterle dinero al sistema. Es decir, queda inservible, básicamente. Y David Roger Webb, bueno, describe todo esto básicamente como lo mismo que hizo la Fed, ¿no? En la Gran Depresión, es decir, crearon condiciones bien apretadas, quiebras masivas, confiscación de activos, para después entrar, ¿no? Entonces el resultado aquí son que las altas tasas de interés que ya están ocurriendo y las reformas del Project 2025 van a agravar la escasez de liquidez. Nos van a llevar a una deflación bien masiva, a una crisis pues bien importante. Y a esto tienes que sumarle las tarifas que están usando como arma, porque Trump ahora alaba las tarifas pre-1913, propone de hecho tarifas, bueno, ya sabemos todo el cuento, todo el tema con China, con el resto del mundo. Se supone que esto generaría ingresos de 3.8 billones en 10 años, según el Tax Foundation, como para reemplazar el Income Tax. Pero en el proyecto 2025, aunque no lo detalla, esto encaja pues con la visión de reducir el gobierno federal y de volver a un sistema pre-Reserva Federal. En todo caso, David Roger Webb, aquí en este caso, no habla de las tarifas, él no las menciona, pero su idea, digamos, de eliminar las alternativas al sistema de la Reserva Federal sugiere que las tarifas pueden ser un paso intermedio antes de un control total. ¿Ok? Entonces, el resultado al final es que las tarifas van a desestabilizar la economía global, exacerban la escasez de dólares
y se da paso a un colapso deflacionario, mientras en el fondo se están generando ingresos a corto plazo en los Estados Unidos. Se culpa, el paso número 4 es culpar a la Fed, abolirla, ¿ok? Se piensa que con un colapso al estilo de 1929 hará que la gente odie tanto a la Reserva Federal que la abolirán, pasando nuevamente al control, lo que decimos, al control del Tesoro, antes de que termine el mandato de Jerome Powell en mayo del 2026. Es decir, imagínense, el Tesoro controlaría el sistema antes de mayo del 2026. ¿Okay? No habría necesidad de que Powell ni siquiera termine su mandato. Esto es muy interesante. En el proyecto 2025, Winfrey, como saben, propone abolir la Fed, limitarla tanto que sea irrelevante, justificando con esto su ineptitud histórica. Y sabemos que David Roger Webb pues, nos ha dicho muchas veces que los colapsos son herramientas de los bancos centrales, en este caso Trump, y lo usaría para culpar a la Reserva Federal y destruirla. ¿Por qué a veces creerán que estoy cayendo en la misma idea? Estoy cayendo en la misma idea o repitiéndola desde otro ángulo porque quiero que en este video no quede dudas de cómo sería, según pues nuestros estudios, nuestra investigación, el proceso. ¿Ok? No todos los que están aquí son expertos en estas cosas. Hay gente aquí que ni siquiera sabía que existía la Reserva Federal. Y es bueno que sea bien explicativo. Así que para la gente que ya se la sabe todas, me disculpan, ¿no? Entonces el resultado. Con la economía en ruinas, se culpa a la Fed diciendo que las tasas altas fueron el desastre. De hecho, esto ya ha pasado. Ya Trump ha avisado varias veces que hay que bajar las tasas, que las tasas están muy altas, que son responsabilidades del desastre que tenemos, que hay una mala gestión de la Reserva Federal y eso lo va a seguir pisando y va a decir que eso fue lo que causó el desastre. ¿Okay? Va a contar entonces con el apoyo para abolirla. Que repito, con eso no hay que esforzarse mucho, porque la verdad es que no es muy difícil culpar a la Fed por todo el desastre, sobre todo por el esquema de esclavitud moderna en la que metió básicamente al mundo entero. Ya ni hablar de los norteamericanos, pero al mundo entero. ¿Qué vendría al paso 5, que nos preocupa mucho? Es la confiscación de activos y control total, que es lo que nos viene alertando David Roger Webb. Entre él y otros expertos claves, bueno, sugieren que el colapso va a permitir recomprar bonos del Tesoro baratos, van a resetear la deuda de Estados Unidos, que es muy importante, pero en ese camino mucha gente va a tener que transferir riqueza. ¿Ok? Y en el Project 2025, ahí lo que se dice que hay que limitar el balance de la Fed y los rescates de la Fed para dejar a los bancos vulnerables y facilitar las confiscaciones en un colapso. Y sabemos que en la gran toma se dice que los activos, las acciones, los bonos, incluso las criptos, todo eso podrían ser confiscados vía derivados. Y los CCPs, ¿no? Que todo eso en un colapso orquestado. Por cierto, seguramente me van a preguntar qué es un CCP, ya lo voy a explicar de nuevo porque ya lo expliqué. Entonces el resultado sería el colapso deflacionario, ¿ok? Va a colapsar las CCPs, de las que habla David Roger Webb, permitiendo a los aliados de Trump, algunos bancos, a algunas corporaciones, apoderarse de activos claves, mientras el Tesoro recompra deuda barata y elimina las alternativas que existan para que la gente se defienda, las pocas alternativas que existan. ¿Qué son los CCP? Son los Central Counterparties o contrapartes centrales de compensación. ¿Ok? En español, básicamente, CCPs. Son entidades financieras que actúan como intermediarios entre compradores y vendedores en los mercados de derivados. ¿Ok? Valores, no solamente derivados, también bolsa de valores, también algunos que otros instrumentos financieros que bueno, no vale la pena entrar aquí porque nos ponemos muy técnicos. Entonces la función de este instrumento es como, entre paréntesis, reducir el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de que una de las partes de una transacción no cumpla con sus obligaciones de alguna manera, como que para garantizar la finalización de las operaciones. Eso está en juego. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona entonces todo esto al final? Bueno, Trump está
según esta teoría conspirativa, porque eso es lo que somos en el Mercurio, lo triste es que todas las teorías de conspiración de las que hemos hablado se han ido cumpliendo una por una desde el 2019 realmente. No porque seamos, veamos el futuro, no. Toda la comunidad conspirativa al final tuvimos la razón, en todo. Ya ustedes saben que en el salud, en tantas cosas, ¿no? Terminamos teniendo la razón. Entonces, Trump está en esta teoría implementando el proyecto 2025 a toda velocidad. Repito, 41% en 60 días ya cumplió. Y su ataque a la Reserva Federal pudiera encajar con las críticas de Winfrey y la historia que nos cuenta David Roger Webb. Las tarifas son básicamente el arma inicial para generar un caos y reemplazar el income tax. ¿Ok? Y luego el colapso deflacionario es el golpe maestro para culpar a la Fed y para que se produzca la confiscación de activos que consolidaría, por supuesto, el poder de Trump y de sus aliados. David Roger Webb dice que los bancos centrales normalmente usan las crisis para controlar. Y Trump y su proyecto 2025, que dice que no tiene nada que ver con él, pero que ya ha cumplido 41% en 60 días del proyecto, bueno, usarían una crisis para destruir a la Reserva Federal y tomar el mando. ¿Ok? Entonces, estamos hablando aquí de que tenemos que tener en cuenta algunas consecuencias, ¿no? Si este plan se concreta, las consecuencias serían devastadoras. Vamos a detallar algunas. Hay cosas muy positivas, por supuesto. Todos nos encanta la idea de que se desmantele la Fed, pero ¿a costa de qué? Primero habría una depresión deflacionaria, una caída masiva de los precios, mucho desempleo, quiebras en cadena. Usted dice, no, pero eso en Estados Unidos. Un estornudo allá es una neumonía en todos nuestros países. ¿Ok? Entonces, como dice David Roger Webb, la Gran Depresión fue deliberada. Esto sería igual, pero aquí entonces se suma la inteligencia artificial que agrava el problema de desempleo y el PIB podría, bueno, caer como en 2008, ¿no? De manera muy dura, ¿no? Que incluso peor que lo que vimos en el 2008 y en el COVID, ¿no? Segundo, la confiscación de activos. David Roger Webb advierte que todo lo digital, acciones, bonos, criptomonedas, todo eso puede de alguna manera ser sensible, todo lo del mundo digital, ser tomado vía CCPs, los CCPs, ya expliqué qué era. Eso eliminaría cualquier alternativa al sistema de Trump, porque deja a todo el mundo sin ahorros y sin opciones. Otro tema es el poder absoluto, porque sin la Reserva Federal, bueno, Trump y su equipo controlarían el tesoro, podrían imprimir dinero a discreción cuando lo necesiten, financiar sus déficits masivos y manipular la economía, básicamente. Es decir, lo mismo que hace la Fed, pero ya no lo haría la Fed, lo haría el presidente de turno. Por alguna razón también, Trump ya está hablando de un tercer mandato, porque de nada te sirve hacer esto ahora si no lo puedes disfrutar. Necesitas un tercer mandato y el tercer mandato ya lo ha hablado, lo ha dicho. Tendrían que pasarle por arriba a la Constitución o cambiar la Constitución. Pero nosotros somos muy conspiranoicos. De repente estamos equivocados. Entonces, a largo plazo, por supuesto que todo esto que estamos hablando pudiera traernos una hiperinflación. ¿Ok? Porque mal que bien, bueno, por lo menos con la Reserva Federal hay una lógica de esclavitud moderna, pero bueno, que va de manera, ha ido con el tiempo agravándose, recesiones, crisis, alivio, recesiones, crisis, alivio. Pero bueno, no sabemos los efectos ya de un grupito de personas que tomen las decisiones políticas. Hay que ver. Pudiera ser que funcione. Ojalá. Esa es la esperanza de todos. Pero es preocupante. Por lo menos preocupante. ¿Ok? Repito, yo no estoy aquí para ni aplaudir a la Reserva Federal. Válgame Dios de hacer eso. Pero tampoco soy ni seré nunca un fanático o un aficionado de ningún político, menos de Trump. Ya ni hablar de Biden o de cualquiera de esos enfermos. Pero el punto aquí es que estamos viendo cambios.
y pueden ser muy preocupantes. Sobre todo nuestro trabajo es alertarlos y prepararnos, ¿no? Entonces, desigualdad extrema pudiera ser una de las consecuencias. Las tarifas, todo el tema de eliminar el income tax, va a beneficiar ¿a qué? A los ricos, porque los pobres al final van a pagar más. Las tarifas termina pagándole a la gente que no tiene, ¿no? El Tax Foundation estima más o menos una caída del PIB del 1.3% y la confiscación de activos va a empeorar todo esto, ¿no? Y por supuesto, la posibilidad de todo esto sugiere que una guerra o una emergencia como el tema de China con las tarifas podría ser el pretexto para hacer confiscaciones y medidas autoritarias. Ya sucedió en el pasado, ¿por qué no ahora? ¿No? Entonces Trump ya ha usado emergencias nacionales antes, o recuerden cuándo empezó el COVID, con quién empezó. Solamente que esto sería incluso a mucho más a gran escala en comparación con lo que pasó allí, ¿no? Entonces las preocupaciones al final son varias, ¿no? Primero, ya vemos que hay 92 órdenes en 60 días, con Musk ahí hackeando a las agencias del gobierno, saltándose controles. Todo está pasando tan rápido como para que el Congreso o para que los tribunales reaccionen. Se puede generar, bueno, poderes sin límites. Sin la Reserva Federal, Trump tendría el control total sobre la economía, con jueces leales y un Congreso débil. Bueno, no tienes barreras, pues. Porque dentro de todo la Fed, por lo menos, con su terrible trabajo, sobre todo para la calidad de la vida de la gente, por lo menos una barrera política. De alguna manera. Parece mentira, pero es que estamos enfrentando o Guatemala o Guatepeor. Y perdónenme, mis amigos de Guatemala, es un término, ¿no? O sea, dos problemas, pues, muy importantes. Luego las tarifas, la escasez de dólares, claro que desatarían una guerra comercial mundial, afectando a todos, no a unos cuantos. De manera que aquí, amigos, la conclusión es que Trump y el proyecto 2025, con las ideas, si lo vemos bien, con las lupas de David Roger Webb, y sobre todo si analizamos el capítulo de Winfrey, tendrían un plan realmente histórico. Deslegitimar a la Fed, provocar un colapso deflacionario con tarifas y alzas de tasas de interés, culpar a la Reserva Federal, abolirla y centralizar el control en el Tesoro. Luego, por supuesto, en ese proceso ahí se confiscarían activos, se eliminarían alternativas, dejando a Trump como un rey económico, básicamente. Esto no solo es política, es un golpe de estado financiero que nos, de alguna manera, pudiera esclavizarnos aún más allá de lo que estamos. ¿Pudiera liberarnos? No sé. Yo quiero pensar que sí, pero por lo general las cosas no son como yo quisiera que fueran. Ya cumplió el 41% de ese proyecto en 60 días. Y el reloj está corriendo hasta mayo del 2026. Yo creo que lo importante es que entendamos lo que está pasando. Quizás no podemos frenarlo, ¿no? La idea es que no nos despertemos en un mundo donde Trump no solo manda en la Casa Blanca, sino en cada dólar que se gasta. A eso tienen que sumarle toda su propuesta con el tema de los stablecoins, que es una CBDC pero privada, porque ellos hablan de que no les gusta la CBDC, pero sí les gustan los stablecoins. Básicamente lo mismo, pero privado. Y eso también es sumamente preocupante y está pasando y hay que entenderlo para prepararse, ¿ok? Eso por lo menos para empezar. Yo de todas estas cosas hablo durante años, tengo años hablando y sobre todo de cómo prepararnos y les diría, busquen algunos de esos videos, métanse al grupo de los 50, los que ya están preparándose o tomen las asesorías personalizadas. Si quieren saber más, ¿no? Los que tienen más interés, los que no, pues no pasa absolutamente nada. Esto va a agarrar a uno con los pantalones arriba y a otro lo va a agarrar con los pantalones abajo. El rey desnudo, como dicen, debajo del agua. Entonces, hay varias recomendaciones que podemos hacer. De hecho, vamos a hacer un artículo sobre eso. Pero entre unas de las que les puedo decir rápidamente es trate de salir de todas sus deudas con el sector bancario, en la medida de lo posible. ¿Okay? Y trate de acercarse más a activos físicos, sin riesgo de contraparte. O sea, tener con ustedes activos reales en su mano. Eso también. No con esto estoy diciendo salga de la bolsa, salga de los bonos. No, no.
Eso es imposible. ¿Dónde vas a meter todo el dinero? Los que están invirtiendo. Lo que estoy diciendo es diversifíquese, básicamente, porque vienen tiempos bien interesantes. Y esto no va a ser tampoco de hoy para mañana. Esto se va a ir haciendo poco a poco. Y lo vamos a ir viendo en las señales poco a poco. La gente quiere pensar que eso son películas de 2 horas y no funciona así. Entonces, bueno, amigos, gracias por estar con nosotros. Recuerden que abajo está un seminario gratuito para todos los que quieren empezar en este mundo a entender un poco cómo funcionan. Se llama el seminario gratuito del inversor prepper. Un poco para entender qué tienes que hacer, un poco para protegerte. Primero entender lo que está pasando y protegerte un poco. Totalmente gratuito, no tienen que pagar nada. Es algo que yo me debía, o sea, tenía que hacerlo para la gente que tiene la curiosidad. Y ya, bueno, los que realmente entienden que hay un problema y que tienen que prepararse, bueno, ya dan un paso más, ¿no? Entonces ya invierten en su preparación. Pero los que no, por lo menos vieron de manera gratuita algo, una guía para tratar de ubicarse. ¿Ok? Bueno, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa.